Bienvenidos. Gracias por conectarse con la Escuela de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Industrial de Santander. Los invitamos a compartir en sus redes de este importante evento. Participen en los comentarios. Pueden realizar todas las preguntas. Al final de este ejercicio habrá un espacio para dar respuesta por parte de nuestros invitados. Recuerden seguirnos en Twitter y YouTube. Nos pueden encontrar como @wisderecho. La Facultad de Ciencias Humanas y la Escuela de Derecho y Ciencia Política tiene inscripciones abiertas en la Maestría en Derechos Humanos. Espacio de formación de alto nivel académico, orientado a propiciar una reflexión crítica en torno a la problemática de la violación de derechos humanos, analizando el marco normativo nacional e internacional para la defensa e intervención activa en procesos de aplicación y de negociación en este campo, desde una perspectiva histórica, filosófica y jurídica para promover, investigar, implementar políticas públicas e interactuar en procesos de negociación en defensa de los derechos humanos. Para mayor información e inscripciones por medio de la página de la UIS y el correo que pueden ver en pantalla. Gracias una vez más por conectarse hoy en el conversatorio Despide Unma Merkel. Que disfruten de nuestra transmisión en vivo. Le cedo la palabra a nuestro director de escuela, doctor Javier Alejandro Acevedo Guerrero. Bienvenidos. Muy buenas tardes a todos. Gracias por conectarse en este importante evento. En nombre de la Escuela de Derecho y Ciencia Política, quiero saludar este espacio, especialmente al profesor Diego López, quien ha organizado y quien viene desarrollando ya desde hace varios meses estos ejercicios importantes, sobre todo para el sector trabajador. Y en esta época, en estas épocas de pandemia, en estas épocas de excepcionalidad, donde los derechos laborales son violados y son desconocidos, bien resulta hablar de ellos. Por eso, aprovecho también que estos espacios permiten la difusión de nuestros programas como la maestría en derechos humanos, como las especializaciones que muy pronto haremos llegar la información en convenio con la Universidad Nacional y por supuesto también de los programas de educación no formal que apoyan, entre otros, a los trabajadores. No puedo dejar pasar también sin hacer mención al papel del consultorio jurídico y centro de conciliación, que tiene también como uno de sus ejes fundamentales el apoyo a los trabajadores. Bienvenidos a estos espacios, bienvenido profesor Diego López. Usted sabe que como docente de la Escuela de Derecho y especialmente como asesor del consultorio jurídico, tiene las puertas abiertas para seguir realizando estos ejercicios tan importantes para la clase trabajadora. Igualmente, quiero aprovechar para saludar a la estudiante practicante Patricia Puente, quien es una estudiante destacada y que está haciendo su práctica jurídico-social en el CAL, en el Centro de Atención Laboral. Y hoy nos va a acompañar junto con dos juristas importantes de la talla de Marely Celi, que es egresada de la Escuela de Derecho y Ciencia Política y además es magíster en Derechos Humanos de la misma universidad y de la escuela. Marely ha sido una importante defensora de derechos humanos y ha sido además una de las fundadoras de este centro de atención laboral y es una luchadora por la causa de los trabajadores. Y también nos acompaña Edwin Palma, amigo, conocido de hace años de las luchas de la Unión Sindical Obrera Uso y que hoy es presidente de esta organización sindical que se ha caracterizado por la defensa de los derechos de los trabajadores petroleros y especialmente del petróleo para los colombianos. Es un defensor, por supuesto, de la empresa y de los derechos de los trabajadores. Es una persona con un amplio recorrido también y formación en derechos laborales. Edwin, Marely, Patricia, bienvenidos y en nombre de la Escuela de Derecho les doy las gracias por acompañarnos en este importante ejercicio académico que compartimos con
todos nuestros egresados y con todo el público en general. Bienvenido y muchas gracias, profesor Diego. Muchas gracias a usted, profesor Javier. Reconocer pues también todo el apoyo que se ha tenido desde la dirección de escuela para la generación de estos espacios de reflexión, de estos espacios de análisis, de conversación y por supuesto también de encuentro académico alrededor de la universidad y por supuesto alrededor también de los actores más importantes que tenemos en el mundo del trabajo. También, digamos, mencionar un aporte importante y un apoyo importante que se tiene para la generación de estos espacios, que es el consultorio jurídico de nuestra universidad, que en estos momentos pues presta servicios de manera virtual para toda la comunidad bumanguesa, el área metropolitana y por supuesto para toda la comunidad santanderiana. Los números de atención y las vías de contacto pues las pueden encontrar en nuestra página de Facebook de la Escuela de Derecho y Ciencia Política. Allí pues tendremos todos los conocimientos de los estudiantes de universidad pública al servicio de los más necesitados y aquellas personas que requieren un consejo, un acompañamiento, la elaboración de un documento en diversos temas, no solamente en los ámbitos laborales, sino también en derecho de familia, en derecho civil. Ahora pues también brindamos acompañamientos en algunos asuntos de género, medio ambiente, que son muy importantes el desarrollo de estas líneas pues en estos tiempos actuales. Y bueno, también mencionar que este espacio se construye con el apoyo del Observatorio de Derecho Laboral, que hace parte de un espacio del Consultorio Jurídico de la Universidad Industrial de Santander. Y bueno, nada, darle la bienvenida a todas las personas que ya se están conectando para vernos, al profesor Javier Trillos, que lo veo por aquí conectado, al profesor también Fabián, a Betty Solano, a Paola Campuzano, a David Marcelo Patiño, a Heiner Barragán, a Kimberly Felizola, a José Daniel, a Aníbal Mantilla, bueno, y a todas las personas que por aquí se están conectando para que hoy hablemos y charlemos. Les quiero contar a todos pues que vamos a estar súper pendientes de los comentarios, de las preguntas que tengan. La idea es que esto sea como el título ha sido propuesto, un conversatorio. Vamos a charlar de todos los asuntos que pueden derivar precisamente de esta convocatoria de Despide un Mamerto, y por supuesto lo que menos queremos aquí hacer es apología a esta situación, sino que lo que queremos plantear aquí con todos nuestros invitados es una reflexión, un análisis desde un ámbito de derecho y especialmente de derecho del trabajo, de lo que implica precisamente todo este movimiento, digamos, de redes sociales que ha estado girando y que ha tenido pues diversos pronunciamientos por parte de diversos actores importantes a través de las redes sociales. No sé, Farley, si me acompañas en la presentación de nuestros invitados. Sí, señor. Listo. Le damos la palabra a nuestra invitada, Patricia Puentes. Ella es estudiante de la Universidad Industrial de Santander, asesora jurídica del Centro de Atención Laboral de Puerto Wilches. Bienvenida, un gusto tenerla con nosotras, Patricia. Muy buenas noches para su merced, para los demás compañeros que me acompañan en este espacio y para todas las personas que nos están viendo a través de los medios digitales. Bueno, resumidamente, pues tengo la fortuna de ser practicante del Centro de Atención Laboral a cargo de la Dirección Especial Humana y sobre todo con el componente de la defensa de los derechos laborales siempre presentes de la doctora Marely Silva, y que pues afortunadamente también este espacio y este tránsito por la Universidad Industrial de Santander bajo la carrera de Derecho me han permitido pues también estar en varios espacios que aprecio mucho ahorita ya en mi desarrollo un poco más profesional, precisamente por ese carácter humano, no solamente jurídico, sino complementario para lograr la defensa precisamente de derechos laborales
de derechos de los trabajadores del sector palmero y pues de todas las agremiaciones del país. Bueno, bienvenida Patricia. ¿Quién más nos acompaña por aquí hoy? Farley. Nos acompaña la doctora Marely Celi, abogada de la Universidad Industrial de Santander, magíster en Derechos Humanos de la Universidad Industrial de Santander y magíster en Pedagogía y Desarrollo de la Universidad Pedagógica Nacional, directora del Centro de Atención Laboral en Puerto Wilches. Bienvenida. Bueno, un saludo muy especial. Realmente me siento muy feliz de estar aquí en este espacio, pues porque realmente hemos aportado en la construcción de lo que implica la Escuela de Derecho, así que como hija justamente de estos procesos educativos, agradezco inmensamente en nombre de la Escuela Nacional Sindical, por supuesto, en nombre de todo mi equipo de trabajo, el estar en este espacio que nos convoca precisamente a analizar sobre temas que tienen que ver con la coyuntura, pero sobre todo con la defensa de los derechos laborales. Bueno, y nos acompaña también el doctor Edwin Palma, abogado especializado en Derecho Laboral y Constitucional, magíster en Derecho del Trabajo de la Universidad Externado de Colombia y miembro del Grupo de Expertos Latinoamericanos en Relaciones Laborales de la Universidad Castilla de la Mancha en España. Actualmente presidente de la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo, USO. Bienvenido, doctor Edwin. Gracias, es un gran placer estar aquí con grandes sindicales y laborales, bueno, por un país y por una sociedad cada día más democrática y en paz. Muchas y muchas gracias por esta invitación y bueno, aquí estamos para conversar sobre este tema que fue tendencia esta semana. Listo. Bueno, pues muchísimas gracias. Como ustedes lo pueden ver, tenemos aquí una plantilla top de gente dedicada al mundo del trabajo. Y bueno, para todas las personas que se están conectando en este momento, que nos saludan desde Bogotá, nos saludan desde San Alberto, sur del Cesar. También por aquí envían saludos de la USO Bogotá, Alexander Bejarano. Un saludo para Joan López, allá en el sur del Cesar. También nos saludan los compañeros de Sintol. Bueno, y a las demás personas también pues que se están conectando, invitarlos a que nos acompañen en este conversatorio de Derecho del Trabajo para hablar sobre, bueno, el tema que nos convoca hoy, que hemos propuesto, que es Despide un mamerto. Vamos a entrar en materia y vamos a empezar a conversar. La razón, digamos, por la cual se ha planteado que discutamos este popular hashtag de la semana pasada es que uno de los males que aquejan profundamente el mundo del trabajo es el incumplimiento del mandato constitucional de gozar de un trabajo en condiciones dignas y justas. Y precisamente uno de los asuntos que uno más encuentra en el mundo del trabajo que impiden la materialización de este principio constitucional es la discriminación, un poco a lo que está enfocado este hashtag de Despide un mamerto. La discriminación, uno puede entenderla desde un enfoque jurídico como todo trato diferenciado en razón de la opinión política, de la religión, de la orientación sexual, de la raza, bueno, entre muchos otros también criterios que pueden llegar a ser inadmisibles dentro de un sistema constitucional que como el nuestro se basa en un principio de dignidad y que se basa en el trabajo como pilar fundamental de la democracia. Por eso, pues hoy vamos a tener a nuestros invitados reflexionando sobre esta campaña mediática de Despide un mamerto y, bueno, vamos a proponer otras visiones también desde el trabajo, ¿cierto? Y vamos a problematizar sobre este asunto. Vamos a ver qué tanto se adecua este tipo de comentarios que además, pues, preocupan bastante en un momento en el que el trabajo es un bien escaso. Y, pues, vamos a hablar también de las reglas legales que pueden llegar a enfrentar este tipo de discriminación. Sobre este hashtag que nos convoca el día de hoy, algunos, digamos, en redes sociales han llegado a compararlo con incluso aquellas prácticas de no le compren a los judíos, que fueron de esos primeros ataques que se generaban para precisamente limitar el ejercicio del trabajo
no solamente de judíos, sino también, por ejemplo, de homosexuales, ¿no? En todo el marco de ese ascenso nazi que se tuvo siglos atrás. Y bueno, los análisis y los comentarios que uno encuentra en redes sociales son diversos, algunos a favor, algunos en contra, pero pues preocupa, digamos, que en un país como el nuestro, en el que nos pregonamos un Estado social y democrático de derechos, asumamos este tipo de mensajes, ¿no? Dentro y en especial, digamos, dentro de un asunto tan importante como es el tema del trabajo. Y las críticas pues van hasta el tema de que el enunciado despide un mamerto implica que el mamerto es quien está despidiendo a alguien, ¿no? Porque para que la oración sea como la proponen, requeriría la preposición a, despide a un mamerto. Entonces, bueno, hay que ver también quiénes están generando todo este tipo de discusiones. Para comenzar con la charla, con este conversatorio del día de hoy, les quisiera preguntar digamos, ¿qué piensan de esta tendencia de despedir a un mamerto? ¿Qué opinión les da este hashtag popular de la semana pasada? Entonces, no sé quién quiera comenzar. No sé si Patricia, ¿quieres comenzar? O Marely, o Edwin. Sí, bueno, pues la campaña precisamente que tuvo como este revuelo en las redes sociales, precisamente nace de Twitter, en la que pues vemos como en días pasados el abogado Jaime Restrepo, paradójicamente, mejor conocido en las redes sociales como El Patriota, hace un llamado a los empresarios a revisar las redes sociales de los de los trabajadores, ya sea como un indicador para realizar la contratación o precisamente como una causa para poder despedirlos con base precisamente en sus creencias o su afiliación política. Vemos cómo pues esta iniciativa es evidentemente discriminatoria, afecta claramente contra el Estado social de derecho y de derechos, y por ende precisamente de las garantías laborales. Toda esta campaña de discriminación, las afectaciones las vemos jurídicamente tipificadas primero, pues ya en nuestra Carta Política, y por ende también como a través de la Ley 1010 del 2006, la Ley del Acoso Laboral, dentro de su clasificación, pues nos señala estos actos discriminatorios, y uno de ellos es precisamente por las creencias políticas. Por ende, podríamos decir que en este caso vemos cómo estas actuaciones de llevarse a cabo son discriminatorias, y por ende caerían en un acoso laboral, que de llegarse a realizar pues son claramente sancionadas. También vemos cómo precisamente toda esta campaña Despide a un Mamerto tiene mucha correspondencia también en la lógica de una política sistemática que se ha visto evidenciada en los últimos años, la cual parte de engaños, de discursos, de debates poco fundados, y que precisamente lo que pretende es la eliminación al contrario, lo que pretende es borrar, eliminar al que piensa diferente. Eso también lo hemos visto en los últimos días, por lo menos a través de la censura a la libertad de expresión a los periodistas, a los medios independientes. Un claro ejemplo lo vemos por lo menos con lo que sucedió con la acción jurídica que interpuso el ex senador Uribe contra la serie Matarife, para que ésta dejara de seguir saliendo al aire. Asimismo, vemos cómo estas conductas se ven reflejadas en el asesinato a los líderes sociales, al igual que las acciones que se han tomado en contra de la bancada de la oposición. Y el claro ejemplo es lo que sucedió con el senador Iván Cepeda,
y bueno, ya como el trascender de este caso. Y pues vemos cómo precisamente estas conductas son propias de un sistema político fascista moderno que busca precisamente es encontrar un enemigo interno, vulnerar derechos, aislarlo y en el peor de los casos, eliminarlo. Entonces, todo esto precisamente ha desencadenado que este tipo de actuaciones, como la campaña Despida a un mamerto, pretende seguir estas lógicas y por eso vemos cómo se ve replicado, por ejemplo, ante una situación como la que se vio con la medida de detención domiciliaria del ex senador Uribe. Vale, Patricia, muchísimas gracias. Aquí con una primera visión entonces sobre esta campaña. No sé, Edwin, si nos comparte No, su visión. creo que para complementar, obviamente, la respuesta de Patricia, simplemente intolerante. Es una campaña totalmente intolerante. Este es un país tradicionalmente con altos grados de intolerancia política. Por eso somos un país fuertemente victimizado. Por eso somos un país y un sindicalismo víctima de la violencia. Recordemos que hubo un caso que tocó, o ha habido varios casos que tocó ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque aquí no se garantizó justicia efectiva y que ha quedado demostrado de que aquí al que se le asesina, es lo que está pasando con el asesinato de líderes sociales, y esto pasa en el empleo, es decir, el lugar de trabajo no es un lugar donde la tolerancia. Entonces, por eso esta campaña en efecto se materializó. No creamos que simplemente fue una tendencia en Twitter, se materializó con el despido de trabajadores, porque así lo confesaron muchos empleadores en la misma red social. Entonces, bueno, habrá que ver cómo estos casos pueden terminar en la justicia constitucional. Yo sí lo que pudiese contar es que soy muy escéptico de los mecanismos ordinarios de protección. Esto es, por ejemplo, el Comité de Convivencia Laboral. Aquí no opera. Es decir, el ley 1010, que ya materializado el despido, sería absolutamente inane. Yo creo que esto hay que discutirlo desde el punto de vista constitucional como una medida discriminatoria en razón a las posiciones y a los pensamientos políticos sobre los cuales no se puede discriminar a nadie. Entonces, resumo simplemente diciendo una campaña intolerante con quienes, porque paradójicamente son los trabajadores los que producen la riqueza de estos empresarios. Entonces, no tiene ningún sentido de que estos empresarios promuevan pacificar el centro de trabajo, para pacificar el sitio de trabajo, pacificar las relaciones laborales, eliminar el conflicto, porque pues esta es una sociedad que entiende el conflicto como algo patológico para la democracia y no como algo normal de la democracia. Cualquier democracia es naturalmente conflictiva y obviamente ese conflicto también es natural en las relaciones de trabajo, donde hay una normal tensión entre capital y trabajo, o capitalismo, capitalistas y trabajadores, y por eso es inconcebible una campaña abiertamente intolerante y discriminatoria como esta. Bueno, muchísimas gracias, Edwin, por estas apreciaciones de apertura. Saludamos por aquí en el chat al maestro Ramiro Pinzón Acela, que se encuentra aquí acompañándonos en este espacio, a Cristo Humberto Vergel Páez, que se encuentra desde San Alberto también acompañándonos, al igual que Walfer. Un saludo para Gabriel Enrique Rivero. Bueno, y también para todas las personas que se encuentran conectadas en este momento en el conversatorio de Derecho Laboral. Cuéntenos también sus opiniones, sus percepciones, a todas las personas que nos están viendo, y los leemos y compartimos reflexiones sobre el asunto. Marely, bienvenida, y bueno, ¿qué opinión tienes de este hashtag? Bueno, nuevamente buenas tardes para todos y para todas, y muchas gracias a la escuela por este importante espacio de reflexión.
Bueno, la orden de medida preventiva domiciliaria al senador Álvaro Uribe Vélez generó una cantidad de respuestas, desde solicitudes de acciones políticas correspondientes a la movilización a través de marchas y caravanas, la realización de tutelatón también, persiguiendo quizás, no sé, una declaración de estado de cosas inconstitucionales en materia de la violación a la presunción de honorabilidad. Se invitó también a subvertir el orden, se generó una propuesta incluso por parte de la bancada de gobierno sobre una constituyente que tiene por objeto, según ellos, acabar con el Estado de Derecho. Se utilizó a la figura del presidente para realizar una presión irregular. Ustedes vieron lo que pasó en los medios de comunicación, es una presión irregular de parte del presidente de la República hacia el ejercicio autónomo de la rama judicial. Y adicionalmente, pues se hizo una campaña comunicativa exhortando al delito organizado, porque finalmente es una campaña delincuencial que lo que busca finalmente es generar odio, generar hostigamiento frente a quienes pensamos diferente. En relación a ello, tengo varias consideraciones frente a la campaña. Lo primero es que siento que ese modelo de campaña es inconstitucional, es ilegal y es ilícita. Y todo esto genera unas preocupaciones muy graves, por supuesto, en el seno del movimiento sindical. Pero adicionalmente, creo que durante años, y es el segundo elemento, hemos tratado de caminar y hemos tratado de promover hacia los empresarios y los empleadores en la idea de construir una cultura sobre la legalidad, al menos en materia de los derechos laborales, al menos en lo mínimo. Y creo que precisamente una campaña de este tipo lo que genera es una confusión en términos legales, como quiere que, entre otras cosas, hay que decírselo a los empleadores, no es posible despedir a un trabajador por su filiación política. Entonces, esto hay que decirlo también en términos de las ilegalidades que se promueven por parte de este señor. La tercera, que corresponde a un tema de estigmatización. Los defensores de derechos humanos, los defensores de derechos laborales, los líderes sociales en Colombia, hemos cargado durante años con la estigmatización de pertenecer a X o Y bando, que implica necesariamente el hecho de poner en riesgo nuestra vida y nuestra actividad. Luego hay que decir que este tipo de campañas es marginal en términos del trabajo, del quehacer que se realiza por parte de los defensores de derechos humanos, en últimas para la construcción del mismo Estado, porque eso es lo que hacemos. La cuarta, creo que es una campaña que olvida el momento histórico en el que estamos. Estamos en una crisis sanitaria cuyas consecuencias en la mayoría de los casos los han tenido que soportar los trabajadores. Y de imponer un modelo de pensamiento de exclusión genera justamente mucha más crisis. Y obviamente, crisis que va a tener, entre otras cosas, consecuencias a los empresarios. Y diría que adicionalmente genera y acelera el sectarismo del que hemos tratado de transitar en Colombia, con una situación, y es la división irreconciliable entre los puntos de vista, tanto que hemos tratado de caminar para lograr un camino que busque justamente la paz, y una paz estable y duradera, por supuesto, y en este momento, digamos que ese tipo de comentarios lo que genera es prácticamente que la imposición de un modelo de totalitarismo. Ella no solamente la campaña comunicativa, sino incluso los comentarios del presidente, la salida de la bancada de gobierno, la búsqueda de la movilización como una alternativa para presionar a las ramas. Y creo que todo esto tenemos que analizarlo en torno, por supuesto, a las consecuencias que puede tener en el trabajo. También pienso en el mismo sentido que lo mencionaba Edwin en su intervención, y es que infortunadamente en Colombia, los que defendemos los derechos laborales no tenemos precisamente una esperanza puesta en las ramas o en las instituciones que administran justicia. Pero en estos casos, lo que vemos es la aplicación de unos preceptos básicos, y desconocer eso es tan inquietante como el hecho de terminar de construir los principios fundamentales del Estado de Derecho. Entonces, esa es, pues, por ahora, digamos que mis comentarios en relación a esta terrible campaña que desalienta absolutamente, pero en que en todo caso nos debe dar es
pautas y garantías también para trabajar y seguir proponiendo acciones para la defensa de los derechos laborales. Bien, muchísimas gracias, Marely, por los comentarios. Ahora quisiera preguntarles también, hacerles unas preguntas ya muy puntuales, un poco enfocadas también desde los perfiles que tienen. No sé si valga esta pregunta, yo creo que quizás todos nos la hacemos, yo sinceramente no tengo mucha claridad, pero ¿qué se entiende? Le quisiera preguntar a Patricia un poco, que uno de los sectores más estigmatizados precisamente por ser parte importante del movimiento social, que es el movimiento estudiantil universitario. ¿Qué se entiende por mamerto? Cuando a uno le dicen mamerto, ¿y es discriminatorio que uno le digan mamerto? Bueno, la expresión mamerto en el ambiente universitario es empleada de una manera peyorativa, precisamente contra pues, personas que tienen ideales revolucionarios, ideales de cambio, ideales sí, distintos, y que por ende su actuar va encaminado ya sea a la organización estudiantil, a la organización social, y que a su vez pues también se legitiman pues todas las formas de lucha, ¿sí? Aunque bueno, vale la pena aclarar que no todas las personas a las cuales se les dice esta expresión de mamerto necesariamente estén organizados. Igualmente, pues este argor de mamerto, mamertear, se le emplea a las personas que por lo menos organizan manifestaciones, que participan de las mismas, que salen a marchar, las personas que organizan los canelazos, las personas que pintan las paredes, haciendo murales, que manifiestan a través de todas las formas de expresión como su inconformidad, sus ideas de cambio, su inconformismo, y pues que desafortunadamente vemos cómo sí es empleado de una forma discriminatoria, ya que incluso pues hay como una especie de perfil creado para los mamertos. Entonces, son las personas que por lo menos por dedicarse a mamertear no estudian, las personas que se la pasan en las plazoletas, las personas que no asisten a clase, las que se la pasan, por decirlo así, parchando. Entonces también se encasilla más como en esa fachada, y se pierde todo el contenido político y organizativo que realizan estas personas. Incluso vemos también cómo por lo menos en un escenario electoral dentro de un espacio universitario, el éxito últimamente depende de las personas que no se pintan con una organización estudiantil o con una organización social o con un partido político, sino que pues su campaña la hacen con base precisamente en la independencia. Entonces vemos cómo se asocia y se tiene ese concepto de mamerto, de mamertear, pues como un descalificativo, como una palabra pues supremamente peyorativa, y que incluso vemos cómo esta discriminación llega extramuralmente. Entonces, como el imaginario de las personas por fuera de la universidad, incluso dentro, es que los estudiantes de la UIS o los mamertos son los que tiran piedra, pues no mandar a los hijos a estudiar allá porque hacen paro cada rato y cuándo se van a graduar, que si lo mando para allá entonces va a llegar a la casa con ideas que les lavan el cerebro. Bueno, en fin, incluso esto trasciende un poco el ámbito estudiantil y se impregna también en el imaginario que tiene la sociedad de los estudiantes. Entonces,
Desafortunadamente vemos, por ejemplo, en las manifestaciones, si hay detenciones arbitrarias, automáticamente las personas ya dicen que es porque estaban haciendo lo que no debían, porque son esos estudiantes que fijos son de universidad pública y que precisamente los de universidad pública pues son los que tienen todas estas ideas y en últimas los mamertos. Entonces sí, pues desafortunadamente se ha creado ese imaginario y las repercusiones que también pueden llegar a tener en ambientes externos, incluso hasta laborales. Bien, bueno. Creo que una suficiente ilustración, ¿no? Definitivamente creo que un poco se condensa en contradicción quién es mamerto, ¿no? Pero bajo algunas conceptualizaciones que haces, pues uno podría decir que quienes llaman a marchas, por ejemplo, por el tema del presidente, también podrían ser mamertos, ¿no? Desde un enfoque un poco institucionalista. Entonces, bueno, eso nos daría para una charla completa, pero aquí nos están preguntando en los comentarios, bueno, aquí hay unos comentarios bastante interesantes. Por aquí nos están pidiendo un ABC para los trabajadores que enfrentan esta situación de despidos bajo estas circunstancias. Bueno, aquí hay varios actores que se encuentran encargados de eso. Está desde el Centro de Atención Laboral de la Escuela Nacional Sindical, que ha sido históricamente acompañante de los procesos de los trabajadores. También el consultorio jurídico de nuestra universidad, por supuesto, les puede brindar acompañamiento en este sentido, y sé que también desde las organizaciones como la USO seguramente se brindan orientaciones a todas las personas que también la lleguen a requerir, digamos, con toda esta estructura de acompañamiento que históricamente la USO también ha tenido en favor de los trabajadores de la región y bueno, allá a nivel nacional con todo el crecimiento que se tiene. Bueno, por aquí un saludo también para el semillero de investigación del Centro de Estudios para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Industrial de Santander. Un saludo por aquí para Cristian. Saludo por aquí a Darío, que nos comenta, además de las acciones legales individuales de los trabajadores, ¿qué acciones legales se pudieran hacer contra quienes promueven este tipo de orientaciones? Bueno, vamos a preguntarle más adelante eso también aquí a nuestros panelistas. Bueno, vamos ahora con Marely. Marely, te quisiera preguntar, ahorita en la presentación mencionabas pues que este tipo de campaña tiene visos de ilegalidad, pero entonces, bueno, y parte un poco de lo que nos han preguntado, ¿qué pasa cuando un empleador despide a un trabajador? Bueno, digamos, por ser mamerto, es uno de los elementos, pero más allá de eso, digamos, bajo un despido discriminatorio, en especial, por ejemplo, por una determinada posición política, porque eso también se puede llegar a invertir del otro lado, ¿no? ¿Qué hay que hacer ahí? ¿Qué pasa cuando este tipo de situaciones ocurren? ¿Qué se puede hacer? Bueno, yo mencionaba justamente que hay unos asomos de legalidad, pero quiero como hacer énfasis en esos asomos, porque hablamos de que es, por ejemplo, inconstitucional. Y es que tenemos que recordar que justamente en nuestra Constitución Nacional, desde el mismo preámbulo, estamos hablando de la igualdad y de la libertad, de dos derechos que son en el mismo sentido un principio, un valor, regla, y que están absolutamente relacionados con la dignidad humana. Pero adicionalmente en el artículo 13, cuando se desarrolla el derecho a la igualdad, precisamente se habla sobre el tema de la discriminación y se hace hincapié de que ninguna persona en Colombia puede ser objeto de discriminación por razones que van desde el sexo, la raza, el origen nacional o familiar, la lengua, la religión y la opinión política o filosófica. Entonces es inconstitucional por ese lado. Adicionalmente, el derecho a no ser discriminado y a no ser violentado por lo que se piensa, precisamente ha sido protegido como bien jurídicamente tutelado por parte del derecho penal. Y así, en el artículo 134 A y B, habla de los actos de discriminación. Y en los dos casos, particularmente en el artículo 134B, habla de que quien promueve o instigue actos, conductas o comportamientos orientados a causar algún tipo de daño, precisamente como consecuencia
por ejemplo, de la ideología política o filosófica, pues también estaría incurriendo en un delito y por lo tanto sería sancionado. Pero adicionalmente también, en el artículo 10 de nuestro Código Sustantivo del Trabajo habla de la igualdad de los trabajadores y de las trabajadoras, para decir finalmente que todos los trabajadores y las trabajadoras en Colombia son iguales ante la ley, tienen las mismas protecciones, las mismas garantías y por lo tanto queda abolido cualquier tipo de distinción por raza, precisamente como consecuencia de todos los factores diferenciadores de los que ya hemos nombrado, pero adicionalmente por distinciones que tengan que ver con el carácter intelectual, con su forma de pensar, con su ideología política y demás. Todo esto es importante para traducirlo en términos de que ese tipo de actuaciones generan, por supuesto, un escenario de inconstitucionalidad, de ilegalidad y también de incluso de ilicitud, que se puede proteger de diferentes maneras. De manera particular, a través de acciones constitucionales, y por eso nosotros estamos convocando desde que salió esa campaña comunicativa, estamos convocando a todos los trabajadores y trabajadoras que de alguna manera se sientan intimidados o sobreexpuestos o adicionalmente violentados como consecuencia de ese llamamiento a que recurran a la Escuela Nacional Sindical a través de los centros de atención laboral para que podamos asesorarlos. Allí hay varias acciones que se pueden adelantar, desde acciones de tipo constitucional, porque se trata, por supuesto, de la desprotección de derechos fundamentales que por vía del juez de tutela son posibles de proteger. Pero adicionalmente, pues están otras vías, como las vías ordinarias, que no obstante la falta de operatividad, sí pueden demostrar algo. Y es que efectivamente el Estado es el responsable internacionalmente hablando de la protección del derecho al trabajo como un derecho humano. ¿Esto qué significa? Las relaciones laborales efectivamente se dan entre dos partes, entre empleadores y trabajadores, pero es el Estado el responsable en últimas en cumplir con una obligación de proteger justamente la parte más débil de esa relación laboral, que es quien no tiene sino la prestación personal de servicio como un elemento para su sobrevivencia. Y en este sentido, quiero recordar que, entre otras cosas, hay posiciones incluso de carácter internacional que señalan cómo ante la Corte Interamericana se podría acudir en caso de que el Estado no garantice que efectivamente cumple las obligaciones de proteger este tipo de derechos. Luego hay varias acciones que podemos hacer, pero creo que la más importante es lograr entender que este tipo de actuaciones, si se materializan a través de acciones de acoso laboral o incluso de despido, tenemos la posibilidad de realizar actuaciones a efecto de garantizar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Así que no están solos, no están solas. Al lado de sus causas, también hay defensores y defensoras que estamos en toda la posibilidad de jugárnoslas también por defender la institucionalidad pública, por defender los derechos fundamentales, por defender la libertad y, por supuesto, por promover condiciones justas y equitativas para todos y para todas. El audífono, Diego. El audífono. Gracias, sí. Aquí hablando yo solo y la gente sin escucharnos. Bueno, Marely, muchísimas gracias. Te había dado las gracias por la intervención. Creo que eso responde por aquí algunas preguntas también de las que nos hacen nuestros compañeros aquí de transmisión que se conectan a esta hora para ver las conversatorios de derecho laboral. Ahora quisiera preguntarle a Edwin, por ahí he leído, un poco stalkeando lo que escribe en redes sociales, que se puede plantear como respuesta a este tema de despedir a un mamerto, el de organiza un sindicato. Y quisiera preguntarle, bueno, ¿por qué, digamos, esto podría ser una respuesta? Y también preguntarle, bueno, ¿qué papel puede jugar el sindicalismo en este tipo de situaciones de discriminación en el trabajo?
primero que todo, siempre me gusta referirme a una frase de la Corte Constitucional en la sentencia 85 del año que dice: la libertad de asociarse en sindicatos no es otra cosa que la proyección de un conjunto de libertades fundamentales del hombre, como las de expresión y difusión del pensamiento y opiniones e información, y de reunión, las cuales conducen a afirmar el decisiones relativas a los intereses comunes de los asociados, que constituye el punto de partida para la participación política. Institucional, insisto, no es de un libro sindical ni de una revista sindical, obedece o nos lleva a concluir que precisamente el ejercicio del derecho a asociación no solamente nos pone a participar en política, sino que lleva a ejercer ese conjunto de libertades propias, inherentes al ser humano. Entonces, por eso, cuando inmediatamente sale esta campaña, lo que me provocó inmediatamente, pongamos, crear una organización sindical. Primero, porque las organizaciones sindicales son puramente organizaciones sindicales, hay vertientes de todo tipo. Y bueno, se delibera, se argumenta, se debate, hay pluralismo y al final se toman decisiones democráticas. Y segundo, pues es la organización sindical la que puede materializar el derecho de igualdad de la relación obrero-patronal. Que recuerden que en la relación de trabajo hay una parte de una condición de mayor fortaleza que la del trabajador. Y en ese sentido, la única forma de que haya un mediano equilibrio es que los trabajadores se organicen. Entonces, para poder llevar la democracia a la empresa, para poder equilibrar las relaciones de trabajo, siempre será bueno y necesario una organización sindical. Recordemos que hay una frase muy famosa de Norberto Bobbio que dice que la democracia llega hasta la puerta de las empresas, y adentro de las empresas los empresarios se comportan no muy democráticos. Recordemos que ellos hacen las normas, ellos legislan sobre las normas, ellos ejecutan las normas, ellos juzgan las normas, y eso en teoría política tiene una clara conclusión de lo que se denomina. Eso es una dictadura. Si eso existiera en Colombia, pues nosotros estuviéramos diciendo que eso es una dictadura. Bueno, eso pasa al interior de las empresas. ¿Y cómo se hace para poder limitar ese poder de los empresarios, de los empleadores? Pues a través del ejercicio del derecho de asociación, de la organización plural de trabajadores, que tiene como instrumento el ejercicio de la negociación colectiva, el diálogo social, el derecho de consulta, acordar procedimientos disciplinarios, por ejemplo, para poner límites al poder del despido, que ha sido considerado por parte de la doctrina como la violencia del poder privado. La materialización de la violencia del poder privado es el despido disciplinario. Entonces, por eso la respuesta a prácticas abiertamente discriminatorias e intolerantes, porque no podemos ser tolerantes con la intolerancia, debe ser una respuesta democrática. ¿Y qué más democrático que el ejercicio de un derecho fundamental como es el derecho de asociación? Que además es un derecho humano por demás. Bueno, Edwin, muchísimas gracias. Aquí se nos abre también pues otro panorama a quienes nos están preguntando qué herramientas pueden haber frente a este tipo de situaciones. El ejercicio del derecho a asociación sindical nos plantea aquí Edwin. Bueno, vamos con creo que otra rondita de preguntas. En esta quisiera preguntarle, vamos a comenzar con Marely. Si nos puede contar alguna experiencia de discriminación que en el ejercicio de esta defensa de derechos se haya encontrado. ¿Por qué, digamos, uno puede o cómo puede uno calificar una situación de discriminatoria? Y, bueno, ¿qué herramientas jurídicas hay ahí a la mano muy fácilmente para las personas que sean víctimas de estas situaciones? Bueno, yo llevo en promedio 20 años trabajando con organizaciones sociales, y mucho de ese tiempo ha sido dedicado justamente a la defensa. Yo creo que hay muchas experiencias y creo que hay varias categorías precisamente de exclusión. Desde una categoría que me parece importante de análisis y del tema justamente de las mujeres, en el marco de
esta sociedad patriarcal que desafortunadamente nos pone en un nivel en donde nuestro trabajo y nuestras posibilidades de acceder al trabajo pues se dan bajo una lupa de discriminación muy alta, que ahí hay una cantidad de experiencia desde mujeres que intentan llegar al trabajo, o sea, desde la oportunidad hasta el reconocimiento económico del trabajo por parte de las mujeres, hasta la participación de las mujeres en cargos de dirección y por supuesto otras que corresponden incluso a delitos que se cometen en contra de mujeres, que son abiertamente actos de discriminación, pero que redundan en otro tipo de acciones como por ejemplo acoso sexual. Hay otro que podemos hablar de los trabajadores enfermos, que son víctimas, por supuesto, de una cantidad de acciones que buscan sacarlos del proceso productivo como consecuencia del costo que aparentemente tiene el hecho de cargar con un trabajador que enfermó precisamente dentro del proceso productivo, pero que adicionalmente no se le aseguró condiciones ni para enfermar ni para accidentarse. Hay otro grupo también muy grande que podríamos decir que incluso son las personas que son discriminadas como consecuencia de su posición y opinión, que yo los encasillaría o los categorizaría, por ejemplo, en términos de los trabajadores sindicalizados. Allí hay unos elementos y unas experiencias terribles, como quiera, de la imposibilidad de acceder, por ejemplo, a programas para mejorar sus condiciones laborales, a programas de ascenso, a la entrega de algunos beneficios, el hecho de incluso alejarlos de su lugar de trabajo, la aplicación de medidas como por ejemplo quitarles la prestación personal del servicio a través del 140. Y bueno, en el caso específico, ahora mismo hay un caso de discriminación que justamente tenemos en el Centro de Atención Laboral, que es muy grave, que tiene que ver con los trabajadores que se encuentran, por ejemplo, en una condición de morbilidad especial asociado con las enfermedades de COVID, que no se encuentran en una situación de discapacidad, no se encuentran incapacitados, pero por sus condiciones que están asociados justamente con el tema, han sido desmejorados sustancialmente. Entonces, hay muchos escenarios de discriminación. También tenemos un caso que en este momento estamos adelantando, por ejemplo, de trabajadores que han denunciado abiertamente a sus empresas por no tener protocolos de bioseguridad y lo han hecho en algunas redes, y entonces las empresas inician procesos disciplinarios coartando su derecho a la libertad de expresión. Y así una cantidad de actos, porque efectivamente hace parte como un elemento de relación obrero-patronal el hecho de la utilización de medidas que buscan cansar al trabajador y generar en últimas en el trabajador la decisión de finalizar su relación laboral. Esta situación es absolutamente gravosa porque en últimas no podemos desconocer que el trabajo finalmente es, entre otras, un movilizador de otros derechos. Las acciones, bueno, más o menos ya había hablado algo de esas acciones en el orden nacional, las constitucionales, las solicitudes de agencia por parte del Ministerio del Trabajo en términos de disponer de actuaciones administrativas para investigar y sancionar, en términos de sus obligaciones de inspección, vigilancia y control. Adicionalmente, por supuesto, las acciones que tienen que ver con el Ministerio Público en aras de que Procuraduría y Personerías defiendan los derechos, así como la misma Defensoría del Pueblo. Y yo insisto en el escenario internacional. Por ejemplo, frente a actos de discriminación, tenemos a la Corte Interamericana, tenemos el caso Lagos del Campo versus Perú. Recuerden ustedes, allí hay un despliegue impresionante de la falta de demostrar la falta de responsabilidad del Estado peruano en términos de proteger los derechos de un trabajador sindicalista que hace unas denuncias como resultado de sus obligaciones como dirigente sindical y de la falta de protección del Estado. Creo que nosotros tenemos que volcarnos a ir probando cómo el Estado incumple con esas obligaciones y no olvidar, por supuesto, que también está la OIT, en términos de que la misma OIT ha señalado que la discriminación es una conducta que atenta contra la libertad sindical, que limita la libertad sindical y por lo tanto que debe ser erradicada pues, del ámbito laboral.
Sin embargo, todas estas cosas de alguna manera se potencian en términos de las dificultades que pudieran llegar a tener por el hecho de que en Colombia no todos están ubicados dentro del seno de ser trabajadores. Es decir, hablar de este tema con unos datos tan desafortunados como el hecho de que cerca del 70% de nuestra población se encuentra en la informalidad o que tenemos una tasa por lo menos del 22% de desempleo, pues ubica a la necesidad de pensar, no solamente hay actos de discriminación en términos de la relación de trabajo, sino adicionalmente hay actos de discriminación incluso para el acceso. Y creo que en esto tenemos que trabajar fuertemente y luchar pues para que efectivamente desde nuestro trabajo podamos atender las obligaciones, podamos apropiar herramientas y elementos para defender los derechos de nuestros trabajadores. Y para eso, reitero, están los centros de atención laboral, está la Escuela Nacional Sindical. Bueno, Marely, muchísimas gracias. Patricia, yo te quería preguntar a ti, ya digamos, estás finalizando tu formación profesional, ya estás haciendo prácticas. Seguramente también, al igual que Marely, pues has conocido casos de discriminación. No sé si nos puedas compartir alguno, pero especialmente quisieras que nos contaras frente a este tema que estamos charlando de discriminación, en especial porque, por ejemplo, los jóvenes son quienes tienen también de las altas tasas de desempleo. ¿Qué panorama ves tú en el mundo del trabajo respecto a este tema? ¿Cómo lo ven los jóvenes? Bueno, con pues un poco de experiencia precisamente brindada gracias al Centro de Atención Laboral y también consultorio jurídico de la UIS, se ha evidenciado desde el primer momento los atentados a los derechos laborales que llegan constantemente. Y si nos remitimos al panorama actual que hay para los jóvenes, pues no es muy esperanzador. En este momento, por lo menos, tenemos en el país uno de los índices más altos de desempleo, especialmente para el sector juvenil. Vemos cómo, por lo menos, Santander, a nivel nacional, también ocupa uno de los primeros puestos para poder encontrar trabajo los jóvenes y sobre todo no solamente encontrar trabajo, sino un trabajo con plenas garantías laborales, es decir, en cumplimiento de los horarios que establece la norma, con un pago acorde a la prestación de los servicios y bajo una modalidad contractual que respete los derechos precisamente del trabajador. A esto también se le suma una preocupación muy grande y es como dentro de este sector juvenil también están las mujeres y las mujeres jóvenes. Si bien el panorama es complejo frente a las posibilidades laborales que hay para los jóvenes, se complica aún más para las mujeres jóvenes. Incluso desafortunadamente y hasta de manera un poco increíble, pues conocí el caso de unas empresas en las cuales la contratación la realizaban solamente a mujeres de una edad en adelante, de los 35 años en adelante aproximadamente, y la justificación que tenía la empresa para este tipo de aceptación era precisamente que las mujeres estaban, antes de los 35 años, era su edad reproductiva o había muchísimos más índices de reproducción en esta edad y por ende pues iba a acarrear un gasto para la empresa y acá recaemos nuevamente como en la utilización y la materialización que le dan al trabajador. Entonces, si está enfermo, si está embarazada, si no me genera un ingreso, si no produce un beneficio para mí, no sirve. Y esa también como reutilización que le dan a las personas sin plenas garantías y precisamente eso, como un producto, como una mercancía para pues simplemente sacar un bien y desecharlo. También pues desafortunadamente
hubo dos casos que me generaron bastante como preocupación. Uno específicamente en una empresa reconocida de chances y apuestas acá de la región, en la cual mayoritariamente más de un 80%, entre un 80 y un 90% de los trabajadores eran mujeres. Y las condiciones en las cuales las tenían eran supremamente precarias. Entonces les extendían las jornadas de trabajo, las ponían en un puesto bajo la intemperie, sin una silla, no podían moverse, ni siquiera para poder ir al baño, les descontaban el tiempo. Y lo más preocupante es que había una conducta en esta empresa, y solamente con las actuaciones de las trabajadoras, y era que siempre se generaba un desfalco, pero la empresa no justificaba el porqué del mismo. Simplemente les decía: las cuentas no dan, tienen que reponer ese dinero trabajando tantas horas, o si no me lo entregan físico, pues queda como una especie de bloqueada, no puede seguir laborando para nosotros. Las trabajadoras deciden organizarse y ya a partir precisamente de esa organización sindical que empieza a generarse en esta empresa por las trabajadoras, aumentó este tipo de accionar discriminatorio, y ya pues o despidos injustificados o procesos disciplinarios sin razón, incluso muchas de ellas enfermas por todos los años de trabajo y las condiciones en las que habían estado, y que por el extenso horario de trabajo no podían sacar una cita para ser atendidas, no podían realizar un proceso de calificación de su enfermedad, porque los empleadores tomaban represalias. Y el último caso así cortico que me gustaría contar fue en una administración municipal también pues, en el cual una mujer embarazada, aproximadamente ya 6 meses, siguió trabajando, pero el empleador, pues en este caso el alcalde del municipio, no quería legalizar su contratación, simplemente daba largas, y la señora pues ya por su elevado pues estado de embarazo, tenía que limitar también sus funciones en el trabajo, porque podía poner en riesgo no solamente su vida, sino también la del no nacido. Y esto generó un conflicto jurídico muy fuerte, porque a pesar de que se intentaba un diálogo con el alcalde, no fue posible legalizar esa contratación. Fue a través de pues, un proceso bastante pues, fuerte, que logramos que un juez decretara precisamente el restablecimiento de los derechos vulnerados de esta trabajadora, y pues garantizar por lo menos que durante su parto y posterior tuviera garantías para el mismo. Entonces sí, desafortunadamente pues son unos actos continuos que generan incluso preocupación de que pues no se garantizan, ¿sí? Estos derechos laborales, y que incluso ahorita en el marco de la emergencia sanitaria se han agravado, se han profundizado, y los trabajadores que aún mantienen su trabajo tienen que enfrentarse continuamente a las vulneraciones que pretenden realizarle los empleadores a los mismos. Bueno, muy dicientes yo creo que todas estas intervenciones aquí de nuestras compañeras de conversación el día de hoy. Mariel y Patricia, muchas gracias. Saludos por aquí para la profe Angie Bernal, que nos está viendo. Saludos también para Fabián Díaz, para Sofía Montaño, para Nelly Rocío, para Jonathan Smith García. Bueno, gracias por toda su participación y por estar acompañándonos aquí en este espacio de conversatorio de Derecho Laboral. Vamos a cerrar aquí con una pregunta para nuestro invitado Edwin, y es, bueno,
Edwin nos explicaba un poco que la participación de los sindicatos es una apuesta por la democratización precisamente de los espacios en el trabajo. Y quisiera preguntarle, Edwin, entonces, digamos, ¿qué rol debe asumir la organización civil en espacios sindicales, pero también como en estos espacios académicos? ¿Qué debemos hacer frente a este tipo de situaciones para enfrentarla? Para digamos, promover ese Estado social y democrático de derecho con el que nos soñamos. Yo creo que muy fácil. Y yo creo que la paradoja de la tolerancia de la que nos habló Karl Popper nos da la solución. No podemos ser tolerantes con la intolerancia, porque si nos ponemos demasiados tolerantes con la intolerancia, pues vamos a terminar en un estado fallido. Es decir, nos van a asesinar a todos, los que no pensemos como ellos, que son los que están y han estado en el poder. Entonces, yo creo que, claro, debemos ser tolerantes, debemos promover un Estado plural, democrático, pero insisto, la tolerancia también tiene un límite. Y lo que podemos hacer desde la sociedad civil, desde la ciudadanía, es no tolerar este tipo de prácticas, rechazarlas. Por eso la respuesta también de nosotros no puede ser una respuesta intolerante, ¿sí? Sino tiene que ser también una respuesta en el marco del ejercicio de los derechos fundamentales. Y por eso la que inmediatamente a mí se me ocurrió, sin tanto pensarlo ahí, fue un sindicato. Y no pueden decir que esa es una práctica o una convocatoria o una guerra abierta. Es por el contrario, nosotros tenemos el deber de organizar trabajadores, de llevar los sindicatos a la empresa, porque yo soy uno de los convencidos que el sindicato materializa el derecho a la igualdad en las relaciones laborales y lleva la democracia a las empresas, que es el lugar donde no hay democracia. Es decir, y eso no es un invento mío, hay pues mucha sociología del trabajo alrededor de eso, y por eso una sentencia que siempre me gusta destacar cuando hablo de democracia en la empresa, la sentencia 9C-934-4, la sentencia que declaró inexequible o declaró exequible condicionado las disposiciones que existían antes de la ley 1429 para crear el reglamento interno de trabajo en una empresa. Antes el empleador diseñaba a su antojo el reglamento interno de trabajo, sin participación de los trabajadores. Luego de esa sentencia que desarrolló el concepto de democracia en la empresa, la Corte dijo, no señor, el poder de subordinación tiene un límite y el límite es escuchar a los trabajadores, ¿sí? Escuchar a los trabajadores. Y eso luego se materializó en la Ley 1429, que cambió el procedimiento para modificar los reglamentos internos de trabajo. Y bueno, y alrededor de eso también han habido 2 o 3 sentencias de tutela que han llevado, incluso paradójicamente en estos momentos estamos hablando ahorita de teletrabajo, la sentencia constitucionalidad de la ley 12 desarrolló también la democracia como la democracia en las relaciones laborales. Esa ley, la 1221, se había excluido los sindicatos para construir la política pública del teletrabajo. Corte Constitucional que la norma, pero dijo tienen que incluir a las organizaciones sindicales. Entonces, los sindicatos son fundamentales para profundizar la democracia en una sociedad que es abiertamente antidemocrática. Esto que nosotros decimos que es democracia, no es democracia. Y nos vamos a ir de para atrás cuando nos demos cuenta que en efecto no es así. Decía, ya para terminar, para parafrasear un poco, Saramago. Saramago decía, de todo se habla en el mundo, menos de la democracia, porque creemos que está ahí, y que como está ahí, no necesitamos hablar de eso. Pues no para atrás cuando nos damos cuenta que lo que está aquí no es precisamente democracia. Sobre todo en este momento, donde el presidente tiene concentrados todos los poderes públicos y donde tenemos una prensa arrodillada por estos días, donde tenemos una rama judicial que medianamente intenta sacar la cabeza y la amenazan con una constituyente, donde tenemos un Congreso. Entonces, esto no es democracia. Bueno, Marely, ya para cerrar también, tú representas aquí en este espacio una organización civil pues supremamente importante para el mundo del trabajo en Colombia y en Latinoamérica, como es la Escuela Nacional Sindical. ¿Qué debemos hacer digamos, como ciudadanía? ¿Qué debemos hacer como organizaciones civiles y como academia también frente a este tipo de situaciones? Bueno, yo creo que lo primero es que estos temas se tienen que discutir. O sea, no puede pasar
desapercibido que efectivamente hay un comportamiento de instigación en contra de todo aquello que sea diferente. Creo que tenemos que hablar de esos temas y esos temas tienen que ser lugar del debate, no solamente de las organizaciones, sino incluso del mundo del trabajo, del mundo de la familia, del mundo estudiantil. Debemos hablar de este tipo de temas y de lo mal que está precisamente este tipo de temas. De este tipo de prácticas y de comportamientos. Segundo, es necesario también asumir posturas críticas. Y es un poco en relación a la reflexión que hacía Edwin. No es posible terminar aceptando que esto pasa en Colombia y ya. Durante muchos años en el territorio del Magdalena Medio, los pobladores allí tomaron la decisión en el marco de la guerra, y yo creo que desde una postura resiliente, y es que eran a no admitir que fuera normalizado el hecho de la muerte, por ejemplo. Caso particular de organizaciones como la Red de Mujeres del Magdalena Medio, ellas mismas decían, es que no parimos hijas ni hijos para la guerra. Eso es un acto político y crítico. Es decir, no podemos seguir soportando que es que en esta tierra sea una tierra en la que se suceda el conflicto en contra de nosotros y de nosotras y no pase nada, quede inadvertido. Y yo creo que esta es un mensaje precisamente de asumir una posición crítica. Y una posición crítica en torno a la defensa de la vida, por supuesto, en torno al rechazo a la discriminación y en torno a la protección de los derechos humanos de toda índole y adicionalmente el reconocimiento del modelo de Estado que tenemos. Entonces creo que hay que asumir eso, una posición crítica y ya digamos que en el terreno de lo crítico pasar a otro escenario que es una posición crítica que sea alimentada por una decisión organizativa y de movilización. Y es que efectivamente tenemos la responsabilidad de no permitir que nos quiten el derecho que tenemos, no solamente a pensar diferente, sino además a defender lo que es nuestro y adicionalmente a proponer alternativas diversas para el mejoramiento y para la transformación. Y creo que ese es otro de los escenarios en los que tenemos que acudir y es necesariamente a repensarnos, a reconstituir, a soñar incluso y a tener la esperanza vigente de cómo salir al paso a este tipo de situaciones que se están desarrollando en Colombia. También creo que es necesario comenzar a reconocer algo y es la interdependencia, el principio de interdependencia y de universalidad de los derechos humanos. Y es que cuando nos afectan, por ejemplo, el derecho a opinar o a pensar distinto, nos están afectando, como vimos en este caso, el derecho al trabajo. Pero también cuando nos afectan el derecho al trabajo, también de alguna manera afectan nuestro derecho a la salud, a la seguridad social, incluso al ahorro para la vivienda, a la construcción de proyectos de vida. Creo que esa necesidad también de la comprensión de los derechos humanos y de la necesidad de entender el derecho al trabajo como un trabajo humano debe ser también un principio de nuestro actuar y una garantía precisamente en relación a nuestra movilización y a nuestra lucha por la defensa de los derechos humanos, de la democracia, del Estado social y democrático de derecho. Y repito algo que dije en la idea pasada, yo sé que es difícil y sé que es difícil pensarlo cuando el 70% de la población en Colombia no tiene un contrato de trabajo que le asegure sus derechos mínimos. Y es difícil pensarlo en el marco de una pandemia que lo que ha generado es una cantidad de cargas a los trabajadores y a las trabajadoras que en última son los mayormente afectados. Y es difícil también pensar cuando tenemos una cifra del 22% del desempleo y es difícil pensar cuando, por ejemplo, ahora Patricia nos hacía una radiografía de lo que pasa, por ejemplo, en la cotidianidad de un proyecto como el Centro de Atención Laboral, en donde encontramos que las prácticas de discriminación son sistemáticas, estructurales, naturalizadas, pero aún frente a ese escenario, creo que es necesario, como lo decía, la discusión, el abordaje crítico, investigativo y serio de esos temas, la organización y la movilización y, por supuesto, la lucha. Bueno, Patricia, te queda aquí un escenario difícil, pero seguramente después de estas súper intervenciones, pero también te quisiera preguntar,
desde tu perspectiva, ¿qué debemos hacer? ¿Qué caminos podemos tomar? ¿Qué reflexiones debemos hacer? Bueno, yo siento que la academia tiene un rol importante. Siento que las universidades, los centros educativos, cualquiera que sea, tiene que pensarse de puertas hacia afuera, ¿sí? Necesitamos unos centros y unos planteles educativos que sean críticos, que sean activos, que sean participativos, que sean abiertamente defensores de derechos humanos y defensores de la vida, que estén inmersos en las problemáticas actuales. No podemos de pronto precisamente tomar una actitud pasiva y hacer, digamos, simplemente un análisis, por ejemplo, en nuestra escuela de Derecho, un análisis jurídico de lo que está sucediendo, un análisis conceptual, cuando vemos que nuestra participación debe ir mucho más allá. Y siento que ahorita este escenario que vemos que es tan complejo, que responde precisamente a políticas estructurales, a un sistema y a un modelo abiertamente fascista, y que precisamente por adquirir esta dimensión es violatoria de derechos tanto humanos como laborales. Por lo tanto, yo siento que necesitamos precisamente la participación de la academia al servicio de la sociedad y esto participando activamente, tanto los estudiantes, los docentes también, pues acabamos que tienen una responsabilidad bastante importante y como por ejemplo se gestan proyectos como, y articulaciones como la que nace del Centro de Atención Laboral, como la que nacen también pues con otros convenios que tiene la escuela. Y sobre todo y principalmente, yo siento que este espacio de reflexión tan variado nos lleva a reflexionar de la vinculatoriedad que debe existir entre todos los actores de la sociedad. ¿Sí? De pronto los estudiantes sentimos que hasta que salgamos nos vinculamos o nos preocupamos, digamos, por los problemas que se presentan en el sector del trabajo. Y también cómo estos saltos o de pronto este camino que creemos que muchas veces lleva a nuestra inactividad, a nuestra aceptación precisamente como de esos roles que muchas veces nos han impuesto, pues deben romperse, deben desesquematizarse. Y yo creo que lo más importante es precisamente poner la academia al servicio de la sociedad, no como los salvadores o como de pronto las personas que tienen el conocimiento, sino incluso en un ejercicio de corresponsabilidad con actores como precisamente los sindicalistas, como precisamente los trabajadores, que en este ejercicio, a lo largo de estos meses en el CAL, ha sido los que pues me han enseñado. Entonces, pues era eso, obviamente pues acompañado, claro, de los ejercicios de movilización, de los ejercicios de lucha, de resistencia, de defensa de los derechos humanos y laborales, claramente. Bueno, Patricia, ya entiendo por qué por aquí tanto mensaje de nuestros profesores de la escuela diciendo que felicitaban la actuación de nuestra estudiante destacada. Muchísimas gracias por esa intervención. Al profe Ramiro Pinzón, que por aquí también nos comenta, la academia debe comprometerse a impulsar a través de seminarios las relaciones laborales colectivas. Por aquí nos dicen que evitar el adoctrinamiento. Bueno, uno de las situaciones precisamente que evita este tipo de asuntos es la academia. Los invitamos a todos también los que nos están viendo, que estén interesados en que se inscriban en la maestría de Derechos Humanos. Seguramente podrán construir
un montón de herramientas para el análisis de las situaciones sociales. José Daniel nos dice, bueno, el trabajador tiene que tomar un pensamiento y una postura de rebeldía que le permita arrebatar lo que nos han ido quitando las élites. Bueno, y el resto, comentarios de felicitaciones a Edwin, a Marely, a Patricia, muchísimas gracias. A las personas que nos acompañaron todo este tiempo, pues agradecerles también el acompañamiento que nos han dado. Un saludo para todos y para todas, y bueno, espero encontrarlos en un siguiente conversatorio de derecho laboral. Muchísimas gracias y feliz noche para todos. Gracias.